ilustra lo que algunos creyentes realmente hacen. Aunque parezca risible para algunos lo ocurrido, creo que no lo sería si fuera de usted de quien hablara. ¿Saben, hermanos? Algunas veces las cosas que decimos nunca se van a llegar a conocer, pero otras sí se van a saber y van a crear un efecto negativo. Por lo tanto, en esta mañana el pasaje que vamos a estudiar tiene un consejo que darnos. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Tiene un consejo para usted y tiene un consejo para mí. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo encontraron, hermano? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. El tema de esta mañana se titula: No murmuremos los unos de los otros. Y Santiago era un hermano que hablaba con claridad las cosas y trataba con total franqueza los problemas que existían entre los primeros cristianos. Y como un pastor, él escribe esta carta, dando consejos claros, dando advertencias oportunas y ayudando a los creyentes para fomentar un espíritu de unidad y amor, en vez de un espíritu de discordia, de división. Nuestro texto bíblico nos ayudará a responder 3 preguntas. En primer lugar, ¿por qué razón no debemos murmurar los unos de los otros? Versículo 11, parte inicial. El escritor bíblico dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y la razón por la cual no debemos murmurar es porque hay una declaración específica de la palabra de Dios prohibiéndolo. Y aquí está claro. La palabra, hermanos, que se utiliza allí para murmurar, significa calumniar, maldecir, denigrar, menospreciar. Y esa misma palabra incluye lo que es el chisme y el engaño. Santiago advirtió en el capítulo 3, si usted pone su mirada, sobre el peligro de la lengua y el cuidado que como creyentes debemos ejercer
para controlar lo que sale de nuestros labios. Ahora trata un problema específico que tiene que ver con la lengua, y es el hablar mal los unos de los otros. El apóstol Pedro en su primera carta enseña que es posible, incluso es de esperar, que la gente no cristiana nos critique, hable mal de nosotros, murmure en nuestra contra. Eso es algo común y es algo que se puede esperar de aquellos que no conocen personalmente al Señor. Pero Santiago enseña que las murmuraciones, que las críticas infundadas, que los chismes, que el hablar, el calumniar a un hermano o a una hermana es algo inadmisible para aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios. Leamos la declaración. Si ahí dice, hermanos de la Iglesia Bautista, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Cuando una persona critica, señala, juzga a otro, está mostrando un tono de superioridad sobre otro. Pero en realidad lo que está encubriendo cuando critica a otro es su propia inseguridad personal y su baja autoestima. Un libro que estoy leyendo referente al liderazgo dice que la persona que habla mal de otro simplemente está reflejando el poco respeto que se tiene a sí mismo. Y él aconseja que para que la autoestima de una persona se eleve, él tiene que desarrollar el hábito, la disciplina de hablar bien de los demás. Ahora, hermanos, pensemos en esto de la murmuración. Cuando uno murmura, cuando uno juzga a algún hermano, uno, hermanos, puede estar equivocado en cuanto al juicio que realiza o la apreciación que hace. Entendamos algo. A veces nosotros vemos la acción de la persona, pero no conocemos la motivación que hay dentro de la persona para hacer o comportarse de la manera en la que lo hace. Entonces muchas veces nos equivocamos y hacemos juicios que están errados porque estamos viendo solo la apariencia y no estamos indagando verdaderamente en lo que está dentro del corazón de la persona que lo mueve a decir lo que dice, a hacer lo que hace, a pensar como piensa. Debemos tener cuidado. Hermanos, alguien ha sugerido que hay 3 preguntas que deberíamos contestar antes de darnos a la tarea de criticar a otros. Pregunta número 1. ¿Qué bien le hace a mi hermano que yo lo critique? Buena pregunta. Cuando se critica a otro, ¿qué bien le hacemos a esa persona? Ninguna. Segunda pregunta. ¿Qué bien me hace a mí mismo criticar? Respóndala usted. La respuesta es la misma. Ningún bien recibe usted, recibo yo, cuando nosotros murmuramos, criticamos a alguien de la iglesia. Tercera pregunta. ¿Qué gloria recibe Dios cuando nosotros murmuramos de nuestros hermanos? La respuesta es la misma en cada pregunta. Ninguna. Dios no es glorificado, Dios no es honrado cuando nosotros hablamos en mal de la gente. Entonces, hermanos, cuando usted sienta la tentación
de hablar mal de alguien. Resista esa tentación. ¿Cómo dice el hermano Julio? Bueno, el hermano dice, muérdase la lengua, dice el hermano Julio. ¿Funciona, hermano? Ah, funciona. Miren qué consejo, ya ven que aquí estamos para ayudarnos. Dice el hermano Julio que cuando sienta la tentación de hablar mal de alguien, saque la lengua y empiece a morder. Y si no responden aquí, pues presiónese usted para que le funcione. Hermanos, hay personas que se le acercan a uno solo para hablar mal de otros. Vení. ¿Ya viste a la fulana? Dicen de la fulana. Fulano. No, hombre. Hay personas que solo para eso se le acercan a uno. No admite ese tipo de gente. No se relacione con ese tipo de gente. Usted relaciónese con aquella persona que cuando le escucha hablar, lo edifica. Cuando usted escucha a esta persona, sus palabras están llenas de gracia. Sus palabras son positivas, sus palabras llenan de esperanza. Cuando uno escucha que sus palabras son de aliento, de esa clase de personas debemos rodearlo, pero siendo más claro, hermano, esa clase de personas nosotros debemos ser. Pregunta número 1. ¿Por qué razón no debemos murmurar? Porque hay una declaración bíblica específica que lo prohíbe. Número 2. ¿Qué sucede cuando murmuramos los unos de los otros? Leamos qué dice el versículo 11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí Santiago da 2 razones fundamentales por las cuales no se debe murmurar. Y lo primero que él dice es que la murmuración es una violación de la ley de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí lo dice. Dice la Escritura, el que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Cuando una persona habla en mal de su prójimo, ya no lo está amando. Por lo tanto, ha quebrantado un mandamiento específico de la ley de Dios que habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora Santiago dice otra cosa. Que cuando murmuramos de los hermanos, no solo violamos la ley de amar al prójimo, sino que violamos una función que le compete solamente a Dios. Miren cómo dice después. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué cosa? Juez. Vaya, hermano. ¿Quién dio la ley? La dio Dios. Cuando uno critica a un hermano, quebranta la ley. Se convierte en infractor de la ley. Y se erige a sí mismo, se eleva a sí mismo como juez. Pero a nosotros no nos compete esa responsabilidad, esa prerrogativa, ese privilegio. El único juez del ser humano real, verdaderamente, es Dios. Y es el único que con toda certeza puede juzgar las acciones, los pensamientos, la manera de ser de una persona. Entonces, hermano, esto de calumniar, de criticar, de juzgar, de murmurar, no es lo que Dios quiere, ni Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos, hermanos, a recordar algunos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué podemos provocar con nuestras murmuraciones? Bueno, nosotros podemos provocar una división dentro del pueblo de Dios. Vamos ustedes, solamente síganme, pero no vamos a leer la historia. Libro de Números.
capítulo número 16. Aparece un relato, solo lo voy a citar, no vamos a leer la historia, pero quiero que usted vea este pasaje conmigo. Números capítulo 16. El título en mi Biblia dice así: la rebelión de Coré. Bueno, el pasaje en resumidas cuentas enseña que había un grupo de líderes influyentes dentro de Israel que desaprobaban el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y uno de los promotores de esta división, de esta murmuración, era este hombre, Coré, que dicho sea de paso, era primo de Moisés, era familiar. Y Coré murmuró, empezó a criticar el liderazgo de Moisés y Aarón y levantó a más de 250 personas contra estos siervos de Dios. Usted ve cómo esta historia se va desenvolviendo y cómo termina. Y usted entiende a todas luces que a Dios le desagradó lo que Coré y sus hombres estaban haciendo, porque estaban queriendo provocar, hermano, una división en el pueblo del Señor. Por eso lo que sale de nuestras palabras es peligroso, porque nosotros podemos provocar eso, provocar de que la armonía de la iglesia se rompa por algo de lo cual muchas veces ni es cierto. Pero debemos cuidarnos. También, hermanos, nosotros podemos herir los sentimientos de nuestros hermanos si aquello que hemos dicho llega a ser sabido por ellos. Yo no sé, pero imagínense, a veces las personas no tienen el cuidado al hablar, al criticar. Imagínense si aquello que han dicho en una conversación privada, quizás con alguna persona de confianza, esta persona lo divulga. Y cuando aquella persona lo escuche, ¿cómo se va a sentir? Bueno, ¿cómo se siente alguien cuando lo critican, cuando murmuran de él? No se siente bien, hermanos. Y también el hecho de criticar, murmurar, puede provocar de que se pierdan amistades valiosas para la vida del ser humano. Entonces acá Santiago dice que no murmuremos, porque quebrantamos el principio de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y al mismo tiempo tomamos una posición, una función que le corresponde a Dios, como es el juzgar. Como todo mensaje, tiene que tener un elemento propositivo. Pues si esto no lo vamos a hacer, entonces ¿qué vamos a hacer? Contestemos esa última pregunta. ¿Qué debemos hacer en lugar de murmurar los unos de los otros? Vamos a pensar en algunas cosas. Pero leamos primero el versículo 12. Dice Santiago: uno solo es el dador de la ley, obviamente es Dios, que puede salvar y perder. Pero aquí hay una reflexión interesante. Dice Santiago: pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Lo que hace Santiago es, hermanos, presentar la indignidad de la criatura en comparación a la dignidad que Dios tiene. Y en comparación con el Dios creador del universo, dador de la ley y juez del mundo entero, ¿qué somos nosotros? En comparación con Dios, ¿qué somos? No nos podemos igualar a Dios. No somos semejantes a Dios. Somos seres pecadores. Somos seres caídos. Somos seres inclinados a equivocarnos en nuestros juicios. Entonces dice Santiago: ¿quién eres tú para que hables en mal de otra persona? Hay algo implícito allí. Santiago nos dice que en lugar de murmurar, debemos evaluar con sinceridad nuestra propia vida. Busquen Mateo capítulo 7.
Mateo capítulo 7, versículo del 3 al 5. Dice lo siguiente: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En realidad, mis hermanos, uno lo que tiene que hacer es evaluar su propia vida, porque es probable que lo que está señalando es un error que uno mismo está cometiendo. Miren cómo son con el hijo, todo le tolera al cipote. ¿Y usted cómo es con los suyos? Miren, el hermano es bien irresponsable para servir. ¿Y usted cómo es para servir? Entonces es lo que dice el Señor, que uno en realidad no debe andar buscando la paja del ojo ajeno. En realidad deben examinar su vida, porque es probable que ande uno atravesada una gran viga, como las columnas que vamos a poner en Sala Cuna, en su propio ojo. Cuidado, hermanos. Hay algo más que podemos hacer. 1 Juan 4:7. En lugar de murmurar, ¿qué hacer? Amarnos unos a otros. Dice en 1 Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y aquí está un consejo muy especial del Señor para nosotros. Debemos amarnos, hermanos. Si somos familia en el Señor, si la sangre de Cristo se derramó por usted en esta fila, por usted en esta otra, y por usted en esa otra, y por su servidor. La Escritura dice que la muerte de Cristo derribó la separación intermedia de separación que había entre gentiles y judíos. Y hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia, y todos los que hemos confiado en el Señor somos el pueblo de Dios. Y debemos amarnos. En lugar de hablar de nuestros hermanos, debemos bendecir a nuestros hermanos. En lugar de señalar errores de su vida, debemos ver de qué manera les apoyamos, de qué manera les ayudamos, de modo que ellos puedan superar sus debilidades y, así como nosotros, salir adelante, hermanos. Por eso dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Compléteme usted el versículo: si tuviereis amor los unos para con los otros. Un tercer consejo, en lugar de murmurar, hermanos, debemos orar los unos por los otros. Yo quiero que busquen la carta a los Filipenses, por favor. Versículos número 3 y 4. Filipenses 1, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios, mire, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo. ¿Por quiénes oraba el apóstol Pablo? Por todos vosotros. Oraba por todos los hermanos de Filipos. Y hermanos, este consejo es efectivo.
en realidad aquí nos conocemos. Quizás no perfectamente, pero más o menos nos conocemos. Y más o menos conocemos algunas batallas, algunas luchas que tenemos personalmente. ¿Qué hacer? Orar por nuestros hermanos. A veces uno no puede hacer nada para ayudar a algún hermano o alguna hermana, pero sí puede orar. Mire, y la oración es poderosa porque nos conecta con el Dios que tiene todo poder. Y si nosotros no podemos ayudar, Él puede ayudar a nuestros hermanos. Él puede bendecir a nuestros hermanos. Él puede mejorar el carácter de nuestros hermanos. Él puede fortalecer algún área de debilidad que haya en ellos. Y de esa manera sí podemos hacer las cosas, hermanos. Eso sí podemos hacer. Y vamos a ir concluyendo. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo número 5. Versículo número 11, donde se nos da un consejo más. ¿Qué hacer en lugar de murmurar? Dice aquí el apóstol Pablo, por lo cual, 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué bonito, hermano. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir palabras de ánimo? Levante la mano. A mí me gusta. Y las palabras de ánimo son un combustible para el alma humana. ¿Cuánta motivación traen a la vida cuando a uno le dicen que está haciendo algo bien? Cuando a uno le dan gracia, uno se siente animado, se siente fortalecido, se siente complacido por ese ánimo. Entonces nosotros debemos animarnos. Cuando veamos un hermano y en lugar de criticarlo, no, hermano, mire, he estado en la semana orando por usted, varón. Dios lo va a sacar adelante. Mire, hermana, no tire la toalla. Ese muchacho por el que está orando, allí está en la vuelta de la esquina. Yo estoy orando por usted. Yo quiero decirle, hermano, que tengo algunas hermanas y hermanos en esa lista. Y hay que tener confianza en el Señor. Que el Señor es fiel para proveer también quién ha de ser su cónyuge. Animarnos. Como dice el pasaje, edificarnos. Que nuestras pláticas sean constructivas. Que nuestras pláticas incluyan la broma, está bien. Pero que incluyan palabras donde el hermano va a ser edificado, va a ser bendecido a través de lo que estamos hablando. Alguien ha dicho así, hermano: acusar a los hermanos es el trabajo del diablo. Dejémosle ese trabajo a él. ¿Verdad? Nosotros evaluemos nuestra vida, amémonos, oremos unos por otros, animémonos y edifiquémonos. Y el Señor estará agradado con cada uno de nosotros. Terminó la mitad del sermón. La otra está en usted ponerlo en práctica y en mí. Inclinen su rostro y vamos a orar. Bendito Dios que habitas en